Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que me quedé acá en la angiotensina. Una vez que estimula a la glándula suprarrenal para que secrete aldosterona, la aldosterona lo que va a hacer es absorber en realidad agua y sodio. Lo que va a hacer la aldosterona es retener agua y sodio y secretar potasio. Esto va a hacer que aumente la volemia y a su vez va a aumentar la presión arterial. Por otro lado, va a estimular a las arteriolas para que generen vasoconstricción, y si las arteriolas hacen vasoconstricción, también aumenta la presión arterial. Y va a estimular a la glándula pituitaria o la glándula hipófisis, que es una glandulita muy chiquita que se encuentra en el cerebro, y lo que va a generar esto es que se estimule a la ADH o la hormona antidiurética y va a generar el estímulo de la sed. Entonces, de esa manera el paciente también va a empezar a incorporar mayor volumen de líquido a través del estímulo de la sed, ¿sí? Bien, hay algunos fármacos, que son los fármacos antihipertensivos, que van a actuar justamente a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema es importante por eso, porque cuando ustedes vean fármaco y vean los fármacos, vean el sistema cardiovascular, específicamente los fármacos antihipertensivos, se van a dar cuenta de la importancia que tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona para entender a qué nivel actúa ese fármaco. Hay algunos que son inhibidores. El más conocido es el IECA, que es el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Eso significa IECA, ¿sí? Algunos de esos ejemplos son el enalapril, el captopril. Van a inhibir a esta enzima. Esta enzima de acá, que era la enzima convertidora de angiotensina, que la función que tenía era de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, bueno, el fármaco, el enalapril, como es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, va a inhibir esta vía. No sé si puedo dibujar acá. Espérenme. Anotar. Bueno, va a inhibir esta vía y va a provocar justamente que disminuya la presión arterial, ¿sí? Porque al no permitir que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, porque inhibe a la enzima convertidora, no permite que se genere este aumento de la presión arterial. Entonces lo que hace es regular la presión arterial en aquellas personas que son hipertensas, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos al ARA2, ¿sí? Que es un antagonista de los receptores de la angiotensina 2, como son el losartán y el valsartán, y también van a actuar a este nivel, ¿sí? Van a inhibir justamente a la angiotensina 2, perdón. Van a inhibir a la angiotensina 2, entonces, de esa forma, no va a permitir que se genere todo este circuito. Si inhibe a la angiotensina 2, lo que va a hacer es bajar, de esa forma, la TA, o sea, la tensión arterial, ¿sí? Porque no permite que se genere todo este circuito. Entonces, si no se genera todo este circuito, la persona no va a poder no va a subir la presión arterial, ¿sí? Porque lo que va a hacer ese fármaco es regular y generar que no se permita que se genere todo este circuito, entonces va a bajar la TA. Las personas que son hipertensas pueden retener agua y sodio, obviamente, por todo esto de que, como lo vimos acá, el sistema renina-angiotensina aumenta y retiene agua, retiene líquidos, retiene volumen, entonces pueden generarse situaciones de edemas, por lo cual pueden ser necesarios algunos diuréticos para tratar de eliminar ese exceso de líquido que está ahí, y el diurético no solamente va a eliminar ese exceso de líquido, sino que también va a cooperar con disminuir la presión arterial, porque va a haber menor líquido, entonces si hay menor líquido va a disminuir la presión arterial, ¿sí? Siempre mayor líquido, mayor presión arterial. Y esto es fundamental y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces puede pasar que la persona orine y a través de la orina elimine demasiados electrolitos fundamentales. Y eso genera a su vez también un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces siempre hay que estar en una instancia tipo en el medio. Nunca irse ni tampoco a un extremo ni tampoco al otro, ¿sí? Por otro lado, tenemos los inhibidores de la renina. Son una droga bastante nueva que, por ejemplo, es el alisquiren, que inhibe la secreción de la renina, o sea, actúa ya a este nivel. Si inhibe a la renina, no se desencadena todo este proceso, entonces la presión arterial no sube. Y por otro lado tenemos los ahorradores de potasio, como son la espironolactona, que obviamente va a inhibir a la acción de la aldosterona. La aldosterona sabemos que, siempre para conocer
digamos, la acción de un fármaco, tenemos que conocer la función normal del órgano, o en este caso, el mineral o corticoide, como es la aldosterona. Por eso siempre les hago hincapié con las funciones. La función de la aldosterona dijimos que era la de retener agua y sodio, o reabsorber agua y sodio, y secretar potasio. Hay fármacos como la espironolactona que lo que van a hacer es inhibir esa función, ¿sí? Y van a ser unos excelentes ahorradores de potasio, justamente, porque van a actuar a ese nivel y van a provocar un aumento de la excreción de sodio y agua, pero van a ir manteniendo esos niveles de agua y de sodio, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos como para que ustedes entiendan cómo actúan los fármacos antihipertensivos a nivel del sistema de renin-angiotensina-aldosterona. Cuando ustedes den fármaco, van a poder entender por qué el IECA se llama así, o sea, cuál es el perfil farmacológico del enalapril o del captopril. Y es justamente ese, es actuar a nivel de esta, que es la enzima convertidora de angiotensina, evitando la transformación de angiotensina 1 con angiotensina 2. Entonces, si no se transforma de angiotensina 1 a angiotensina 2, nunca va a poder provocar todo esto y, por consiguiente, no va a aumentar la presión arterial, sino que va a disminuir la presión arterial, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos lograr en los pacientes hipertensos. A su vez, tienen que saber que el enalapril se secreta a través del epitelio pulmonar, por lo cual es muy frecuente que uno de los efectos adversos más importantes y por los cuales se debe rotar a otro fármaco es justamente la tos, una tos seca, justamente porque el enalapril se secreta a través de los pulmones, por esta vía, justamente como inhibe a la enzima convertidora de angiotensina, el lugar y el sitio de eliminación por excelencia es el pulmón, ¿sí? Entonces, muchas veces van a ver que hay personas que toman enalapril y tienen una tos seca crónica. Entonces, una de las indicaciones en esos casos es rotar por un ARA2, que puede ser por un losartán, por ejemplo, porque le genera esa tos molesta al paciente, ¿no? Nunca se deben combinar IECA con ARA2, o sea, está contraindicada la combinación de un enalapril con losartán, eso no se puede hacer, justamente porque si yo hago eso, estoy potenciando por demás el efecto antihipertensivo, ¿sí? Entonces le voy a bajar demasiado la presión a ese paciente. Bueno, esto es todo, voy a dejar de compartir. ¿Se entendió entonces el sistema? Vuelvo a mostrar mi cara. Hola. Hola, profe, sí. Hola, ¿qué Sí, tal? muy bueno. No sé si el ejemplo último que puse de los antihipertensivos es para que cuando después lleguen a fármaco, sepan y entiendan cómo actúan los fármacos antihipertensivos. Y es fundamental que entiendan el sistema renina-angiotensina por eso, ¿sí? Porque sabiendo bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona van a entender después en fármaco cómo actúa el enalapril, que es un fármaco fundamental y de primera elección para el tratamiento de la hipertensión, la hipertensión arterial, ¿sí? Bien. Esto también lo hago porque, bueno, la idea es esa, que cuando lleguen a farmacología en segundo año, ya tengan la base bien aprendida de este sistema para entender justamente cómo actúan los fármacos. Si no, después no van a entender cuando lleguen a fármacos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas de este tema antes de meternos con el trabajo? No, justo, pregunta, justo estaba hablando sobre la medicación. He escuchado en muchas personas, por ejemplo, el Lotrial, que produce esa tos, Sí. y van cambiando, bueno, el médico va probando a ver cuál es el mejor para esa persona, y bueno, cuando empieza a producir mucha tos, lo cortan y cambian a otro. Exactamente. Bueno, el Lotrial que ella dice es el nombre comercial del enalapril, ¿sí? Del enalapril. Eh, Muchas veces también viene en combinación el enalapril con la hidroclorotiazida, que es un diurético, para ir regulando justamente esa sobrecarga de volumen que la gente lo puede manifestar a través de un edema, sobre todo en los tobillos, ¿sí? Y eso, si yo no elimino ese volumen, aumenta la TA. Entonces, también ambos fármacos cooperan con disminuir la presión arterial también de alguna forma. Bueno, lo que yo les propongo, esto está grabado, entonces lo que yo quiero es, voy a seguir grabando hasta donde me dé, porque si no salimos y entramos. Quiero que vamos a meternos con el trabajo, ¿sí? Voy a compartir la pantalla ahora para
Esperen. Ay, no puedo minimizar. No sé si alguien tiene ahí a mano las preguntas que yo les mandé al trabajo, porque yo no puedo salir sin... Sí, profe. Bueno, ¿querés leer la primera pregunta? Sí. Bueno, la primera es, ¿cómo está formado el aparato urinario? Bien. Si querés El aparato urinario o renal está constituido por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Ujú. Bien. ¿Alguien más puso otra cosa o quiere cooperar con lo que dijo Cristina? Yo puse lo mismo, profe. Bien. Bien, fundamentalmente eso, ¿sí? 2 riñones, acuérdense que el riñón derecho está unos centímetros más bajo que el izquierdo por la disposición del hígado, que son órganos que están retroperitoneales y que, bueno, anatómicamente sería eso. Son 2 riñones que tienen una glándula suprarrenal por encima ambos, están compuestos por 2 vasos, no sé si lo nombraste, no sé si nombraste el tema del ilio renal, que tiene que ver No. con la arteria renal y la vena renal, ¿sí? Que son ramas de la aorta, o sea, de la arteria aorta y de la cava inferior, ¿sí? De la vena cava inferior. ¿Por qué es importante? Porque las venas renales van a conformar, las venas y las arterias renales van a conformar lo que se llama el ilio renal, Claro. y son esos los mismos vasos que van a entrar a los riñones a través de las arteriolas, que son la aferente y la eferente, hasta el glomérulo, y ahí en el glomérulo se va a dar el proceso de filtración glomerular, justamente, ¿sí? Bien, bueno, y después tenemos, obviamente, los uréteres que van a salir de la pelvis renal, ¿sí? El origen, o sea, los uréteres van a salir, el sitio de origen, el sitio por el que salen, por donde empiezan los uréteres, es en la pelvis renal. De ahí bajan e ingresan a la vejiga, ¿sí? Una vez que están en la vejiga, ahí se va a dar el proceso de el vaciamiento de la vejiga a través de, bueno, de estímulos de los nervios pélvicos y por contracciones del músculo detrusor de la vejiga, y eso va a provocar el deseo miccional. El deseo miccional, entonces la orina finalmente va a salir por la uretra, ¿sí? ¿Alguien más quiere cooperar a esto? Se entiende ese tema, ¿no? Bueno, la segunda pregunta, ¿cuál era? Si quiere, que no la leas vos, Cristina, que la lea otra persona y que me contestes a mí. Que la leo y que la contesten otro. Bueno, dale, sí, también. Se quedó parado. La segunda pregunta. Buen día, profesora. Recién tenemos luz en San Luis. Ah, bueno. La ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? de riñones. Creo que se tildó, me parece. Sí, se tildó. ¿Ustedes? Esperen. Yo los veo Profe. bien, ahí volví. Sí, se escucha bien. Ahora se escucha. Sí, porque me pone su internet es inestable, estoy al lado del módem, no sé qué está pasando. Pero bueno. Sí, segunda pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? La unidad Bien. funcional del riñón es la nefrona, y en ella se realizan los 3 procesos de la formación de la orina: la filtración, la reabsorción y la secreción. Muy bien, muy bien. ¿Alguien puso otra cosa distinta? Acuérdense siempre de eso, ¿sí? De que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Eso también es pregunta examen. Bien, tercera pregunta. Avancemos con la tercera pregunta. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ¿en qué porción se reabsorbe la mayor cantidad de agua? Bien. Es hablando de la porción de la nefrona, ¿no? ¿En qué porción? Yo no quería ponerle qué porción de la nefrona porque si no ya les decía, o sea, le contestaba la pregunta anterior. ¿En qué porción de la nefrona se absorbe la mayor cantidad de agua? ¿En qué porciones? En la asa de Henle, Muy la porción bien, gruesa. muy bien. ¿En la porción descendente o en la porción ascendente de la sangre? ¿Se acuerdan de eso? Descendente. Descendente. Muy bien, muy bien. Y algunos Buen libretos, día, profesora. buenos días, en Esa algunos... la contesté mal.
No pasa nada, es para esto, es para Sí, corregir yo justamente. también había puesto que en el túbulo proximal, que es donde se reabsorbe casi hasta un 70% de agua. Ujú. Está bien. Es verdad que el túbulo colector también, el proximal, también reabsorbe agua y otros electrolitos, ¿sí? Pero el asa de Henle fundamentalmente también lo hace con una gran porción, una gran cantidad. Así que, o sea, si ustedes me justifican bien, están bien ambas respuestas. Simplemente quiero que me lo justifiquen y no que sea una respuesta aislada eh, y punto, ¿sí? Para que nosotros entendamos. La realidad es que en cada porción de los túbulos, o sea, de la nefrona, se va absorbiendo, se va reabsorbiendo una gran cantidad de líquido, ¿sí? Esto es así porque van a ver que en algunos simplemente se absorbe un poquito más que en otros, pero en cada uno se absorbe una gran cantidad de agua y de electrolitos también. Y después, en el túbulo, ya hacia el final, se van desechando la mayor cantidad de líquidos y de sustancias que no se necesitan. Bueno, siguiente pregunta, porque no me acuerdo cuál era, porque no les estoy viendo. No sé. ¿Podría repetir la 3 porque yo puse distinto? No escuché Sí. bien. ¿Qué querés que repita lo que acabo de decir de la... ¿Dónde se absorbe Fundamentalmente mayor en el cantidad asa de de Henle, como dijeron, la porción descendente, o sea, la parte gruesa. La realidad es que en cada sitio del riñón, o sea, hablando de la nefrona, se reabsorbe una gran cantidad de agua también. Hay algunos sitios donde se reabsorbe un poquito más que en otros, ¿sí? Simplemente eso. Y hay otras regiones, como por ejemplo en el túbulo distal, que se absorbe mayor magnesio, mayor calcio y demás. Pero en todas se absorbe una porción de agua, nada más que en el asa de Henle se absorbe también una gran cantidad, sobre todo en la porción descendente, y en el proximal también se absorbe una cantidad, un porcentaje. O sea, se destina un porcentaje. Eso. ¿Se entiende, no? Gracias. Sí, gracias. Ustedes tienen que saber que hablando de las porciones así, túbulo distal, proximal, colector, bla, 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 se va absorbiendo y se va absorbiendo tanto agua como distintos electrolitos. Es así, ¿sí? Y lo que no lo necesita después lo desecha, pero ahí se da todo ese proceso de absorción, ¿sí? De distintos electrolitos. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál era? La siguiente dice, ¿cuáles son las fases de la producción de la orina? Bueno, esto más o menos lo contestó, creo que Agustina, pero acá había que profundizar cuál eran las, digamos, qué significaba cada una de ellas. Sí, ¿alguien me lo quiere decir? ¿Alguien la contestó? Sí, yo la Solamente nos contesté, pero no tengo no lo tengo escrito en otro lugar, lo hice y lo mandé y no lo sé mirar mientras estoy en Zoom. Bien. ¿Alguien? Profe, yo puse que la formación de la orina es el resultado de la filtración glomerular y la reabsorción tubular y la secreción tubular. Bien. ¿Se acuerdan que habían diapositivas que... Sí. ¿Alguien más? También yo puse, puede ser el almacenaje de la orina, la excreción. ¿Cómo no te entendí? ¿Cómo? El almacenaje de orina y final excreción. Sí, la excreción está bien, almacenamiento, pero a ver, quiero que profundicen un poco La más realidad porque es que son 3 procesos, ¿no? son tres Son 3 procesos, pero quiero en que me realidad. profundicen un poco esos 3 Usted procesos. quiere o sea. que fundamentemos los 3 Sí, procesos. sí, eso Sí. quiero. Porque acá Victoria también Sí. puso filtración, absorción y secreción, pero yo quiero que me profundicen los 3, porque yo les puse una diapositiva con las 3 cosas. La filtración Sí, ocurre pero- en el túbulo, pasando el agua y pequeñas moléculas disueltas a la sangre, a la cápsula de la nefrona. La reabsorción se reabsorbe y vuelven a pasar a la sangre moléculas útiles para el organismo. La secreción consiste en el paso de algunos iones desde los capilares hacia el interior del túbulo. Ujú. Y finalmente, Eso sí, y finalmente termina, y esto lo digo o sea, por sentido común, termina con la secreción de las sustancias de desecho, ¿sí? Eso es algo que no se pueden sí. olvidar y que es parte de este proceso.
pero quiero que fundamenten estos tres procesos, el proceso de Filtración. Exactamente, exactamente. Bueno, siguiente pregunta. Falta la última. ¿Cuáles son las principales funciones del riñón? ¿Cuáles son las principales funciones del riñón? Vos, Soledad, decime una, vos, la otra persona que se anime me dice otra y así. Fundamentado, ¿eh? Los riñones son los principales medios de eliminación de los productos de desecho de metabolismo, ya que no necesita el cuerpo en uno. Después hay muchos ítems. O sea, que genera un equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más hace el riñón? Regula la presión arterial, lo que habíamos hablado anteriormente. Bien, ¿a través de qué sistema? ¿Cómo regula la presión arterial del riñón? Yo puse que controlan el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. Ah, bien, muy bien. Pero yo quiero volver a la pregunta. ¿Cómo controla la presión arterial el riñón? ¿A través de qué sistema que lo vimos recién? Del SRA. Muy bien, del sistema renina-angiotensina aldosterona. Chicos, me estaba infartando. A través del sistema renina-angiotensina aldosterona, exactamente. Lo hace a través de ese sistema, justamente porque el riñón cuando no le llega mucho líquido, sube la presión. En el punto número 6 pregunta qué es el SRA y cuál es su utilidad. Claro, ahora vamos a ir a ese punto, pero todavía estamos con la función del riñón. Una de las funciones fundamentales del riñón es por tener un papel en lo que es la regulación de la presión arterial, ¿no? A través de este sistema, bueno, ahora lo vamos a desglosar en el siguiente punto. ¿Qué otro papel, además de lo que ustedes dijeron, de lo que tiene que ver con la filtración y la eliminación de productos de desecho y generar este equilibrio hidroelectrolítico corporal? ¿Qué otra función tiene? La Filtran el regulación del plasma. ciclo básico, la regulación de la producción de eritrocitos, Eritropoyetina. secreción, metabolismo. Exacto. Lo que hace es estimular a la médula ósea para que produzca eritrocitos. ¿Y cómo estimula la médula ósea? A través de la producción de eritropoyetina, ¿sí? Eso. Eso es importante entenderlo porque hay situaciones de anemia crónica por enfermedad renal por un déficit de la eritropoyetina. Porque obviamente en nefropatías no se puede generar la eritropoyetina como se necesita. Entonces, cuando yo no estoy generando la suficiente cantidad de eritropoyetina, esta eritropoyetina no estimula la médula ósea como debería, y la médula ósea no genera la cantidad suficiente de glóbulos rojos. Si no tengo la cantidad suficiente de glóbulos rojos, voy a tener una anemia regenerativa de origen medular, así se llama. ¿Sí? Bien, de a poco. Después lo van leyendo, esto es así, su proceso. Otra función del riñón, además del equilibrio ácido básico que ahí dijeron muy bien, es como un sistema de buffer, de amortiguador, junto con los pulmones. ¿Qué otra función tiene el riñón? Filtrando el plasma. Tiene una gran... Tiene una... filtra el plasma. Bien, Con sí, una eso más o menos ya lo dijimos. Hay otra que nos están diciendo y yo se las expliqué también con otro circuito hace un ratito. Hace un ratito les expliqué otro circuito, además del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tenía que ver con el sol. Y Sí, la vitamina. entonces, ¿cuál es la función del riñón ahí? Lo dijiste bien, ¿eh? Estabas bien, ibas bien. La de filtrar la vitamina D. Exactamente, lo que hace es tener un papel en lo que es la regulación de la síntesis de vitamina D y de calcio, ¿sí? Entonces va a permitir y va a ejercer un papel fundamental para que tanto el intestino como la paratiroides como los huesos utilicen ese calcio secretado y transformado a través de los distintos tipos de procesos que vimos, desde la luz solar,
con la exposición a la luz solar, que se va transformando, ¿sí? A través, obviamente, por circulación sanguínea. Primero sufre la primera transformación en el hígado, después pasa a los riñones con el 1,25 de hidroxivitamina D, y de ahí lo que hace es repartir al intestino delgado, donde va a absorber calcio, ese intestino delgado. Acuérdense que ¿cuál era la función del intestino delgado? ¿Cuál era la función del intestino delgado así por excelencia, como decís? Vos decís La absorción. la absorción. Entonces vos decís intestino, absorción, lo primero que se te tiene que venir a la cabeza. Absorción fundamentalmente de nutrientes y electrolitos, ¿sí? Y agua. Porque acuérdense que el colon, el intestino el grueso, fundamentalmente absorbía agua y electrolitos. Y el delgado, nutrientes, ¿sí? Entonces, dentro de estos nutrientes vamos a tener el calcio y la vitamina D. Lo que va a generar es absorción a expensas del riñón, que el riñón es el que va a permitir y va a regular esta secreción de la vitamina D, ¿sí? Va a permitir la absorción en el intestino, la regulación de la paratiroides y la reserva de calcio y la calcificación en los huesos. Entonces va a tener un papel fundamental en lo que es la regulación de la vitamina D. Otras de las funciones del riñón, ¿sí? Fíjense que tiene muchísimas funciones el riñón, no solamente filtrar agua o producir la orina, ¿sí? Bien. Sí, ¿querías decir algo, Cristina? Sí, que también el riñón no solo excreta, sino que devuelve otras sustancias necesarias a la sangre. Y sí, lo hace justamente a través del sistema glomerular, y al absorber y reabsorber por este proceso de filtración y de reabsorción, ¿sí? Filtra, vuelve a reabsorber aquello que necesita y elimina, sí, aquello que ya no lo necesita. Es un continuo, un dinamismo continuo entre absorción y reabsorción, filtración y eliminación, ¿sí? Bueno, la última pregunta decía... ¿En qué consiste el SRA y cuál es su utilidad? Bien. Esperen que estoy viendo el grupo ahora. Bueno, Recién lo veo. Bueno, no sé, chicos, ya son 10:20. Bien, sí, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Perfecto. ¿Alguien se anima a explicármelo? Sí, brevemente. Sí, está bien. Y puse que era uno de los sistemas fisiológicos encargados de la regulación de la presión arterial, modificando el volumen sanguíneo y la resistencia vascular sistémica. Sus principales componentes son la renina, angiotensina, aldosterona. Cuando se disminuye el volumen sanguíneo de la presión arterial, se provoca una disminución de la filtración glomerular en los riñones, que reaccionan liberando la renina en el torrente sanguíneo. Perfecto, muy bien, muy bien. Eso es fundamentalmente, y de ahí te agregaría, que te quedaste ahí, cuando se libera renina, ahí es cuando empieza y se va desencadenando todo este proceso que vimos recién. Se libera renina en los riñones, a la circulación sanguínea, en el hígado se libera angiotensinógeno, ese angiotensinógeno se convierte, es el precursor de la angiotensina, se convierte en angiotensina 1, y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción del pulmón, que secreta enzima convertida en angiotensina, se convierte en angiotensina 2 y ahí empieza a regular toda la presión arterial. Muy bien. Cristina. Sí, te defino lo que es la renina. Dale. Después, dijimos que era una la renina es una hormona producida por los riñones que controla la producción de la hormona llamada aldosterona, al que es producida en las glándulas suprarrenales, que son los dos órganos pequeños situados sobre los riñones. Sí, la glándula suprarrenal, las glándulas quedó templado. Para, yo no sé si, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Se tildó, profe. Bueno, ahí volví. No, es que yo a ustedes, a mí se me tildaron ustedes, sé que es mi internet. Pero bueno. ¿En qué estábamos? Sí, lo de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal son esas dos glandulitas que están por encima de los riñones y van a ser las encargadas de secretar este mineralocorticoide que es
la aldosterona, ¿sí? Y bueno, la aldosterona va a tener un papel fundamental también porque va a retener agua y sodio, va a secretar potasio y va a aumentar la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta la presión arterial, ¿sí? En situaciones donde baja la volemia, va a haber un déficit del volumen, por ende, ahí sí se va a generar todo se va a desencadenar este sistema. Por eso yo les decía que ante situaciones donde hay situaciones de hipoperfusión, donde no hay una buena cantidad de volumen, el riñón entiende esto y empieza a retener la mayor cantidad de agua posible, de sangre, y eso hace que haya una vasoconstricción y también aumente la TA, ¿sí? Y también es como que lo ahorra porque entiende que está perdiendo mucho líquido. Entonces, si está perdiendo mucho líquido, ahorra. Por eso yo le decía que es muy sabio el cuerpo y sabe qué hacer en situaciones donde hay un shock. Shock hipovolémico pasa eso, se pierde mucha cantidad de volumen a través de la sangre, hay una hipoperfusión, el paciente empieza a estar con una inestabilidad hemodinámica, se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de aumentar la TA, porque hay muy poco líquido, entonces el riñón retiene la mayor cantidad de volumen que puede. Obviamente que si hay una situación de shock hipovolémico irreversible, el paciente no va a poder resistir todo eso, en algún momento este sistema, o sea, va a sortear este sistema renina-angiotensina-aldosterona, y después, o sea, en principio va a aumentar la TA, y después va a bajar la TA, y el paciente va a estar hipotenso posteriormente, ante un shock, obviamente. Así que nada, fíjense la importancia que tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la regulación de la presión arterial fundamentalmente y en la regulación de todo este sistema. Esto no solamente les permite a ustedes entender el tema de el aumento de la presión arterial ante situaciones de hipoperfusión, sino que a la vez entienden después a qué nivel actúan aquellos fármacos más utilizados, como por ejemplo el Lotrial / enalapril, ¿sí? Que es uno de los más utilizados y más conocidos, y se van a trabajar diariamente con los IECA, ¿sí? Bueno, vamos bien entonces, ¿se entendió el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que más me importa que se entienda? ¿Se entendió? Bien. ¿Todos lo entendieron? Sí, profesor. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personas. Y en mi lista tengo... Bueno, sí, están todos casi. Creo que no abandonó nadie. Un niño había avisado que también le costó mucho, no pudo entrar, que no, bueno, que avisemos. Sí, que probó un montón de veces, pero... Recién leí, porque estaba dando la clase, entonces no, o sea, no estaba mirando el celular, pero nada, si fue un problema que se les cortó la luz, como le pasó a Analía, o algún otro tipo de dificultad, yo no tengo problema y no les pongo al ausente, ¿sí? O sea, si me avisan, obviamente. Si no me avisan, les queda al ausente, pero si me avisan no hay drama. Así que bueno, cualquier otra persona que ustedes se enteren, o si tienen otro grupo, avísenle que me avisen. Yo ahora voy a leer igual el grupo de las personas que me avisaron que tuvieron dificultades o algo así, como para tratar de, obviamente no ponerles el ausente, así que es algo que se queden tranquilos. Bien, ¿les sirve esto de hacer esta corrección así de manera general del trabajo? ¿O? Sí, Sí, profe. profe, sí, porque, por ejemplo, yo en cosas que como que sentí que me quedaron incompletas, por ejemplo, en la parte de las funciones, agregaron mucho más cosas con esto, así que bueno, es mucho mejor. Bien, perfecto. A mí no me quedó tan claro, pero bueno, estamos con los tiempos muy cortos, no me queda tan claro la última, ¿viste? El SR. Claro, y lo que pasa... Bueno, es un poco, ¿viste? Engorroso para los que nunca lo vimos, que es en mi caso, pero bueno, ya lo vamos a Si ir querés, aprendiendo. ahora comparto y te explico así brevemente el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, antes de que se nos termine el tiempo. Esto está grabado igualmente, ¿sí? Ah, bueno, grabado me queda un poco mejor. Claro. Sí, porque sos muy explícita cuando lo Yo grabé grabas, sí. Ahora las clases, a lo que les di a los chicos. Esto yo lo voy a subir al campus y ustedes lo van a poder ver. Obviamente, si vos no te querés ver toda la clase, directamente te vas a este punto. Y creo que lo repetí como 3 veces igual. Así que nada. Sí, ahí bueno, lo volvés sí, a ver mejor. Lo que pasa es que
como cambió el campus, a mí me costó horrores, viste que te escribí Y cambió. y Sí, sí. entrar. Así que bueno, ahora voy a ver, vos decís que está este video en el campus. Sí, yo ahora, o sea, corto la clase ahora, Mm. yo, digamos, tengo que dejar que cargue. Una vez que carga el video, yo se los paso. Si por alguna razón es muy pesado el video y no me lo deja poner en el campus, veré la forma de pasárselos, ¿sí? De última les paso por WhatsApp, por un Drive, por algo. Bárbaro, ¿Sí? bárbaro. ¿Listo? Bueno, Yo si no hay encontré, dudas, sí. en un lugar explicativo sobre el SRA, que también lo voy a compartir en Yo lo el que grupo. los voy a Por lo subir, que yo lo que les, estaba en inglés. sí, pero yo lo que les voy a subir es que, espera, no te me adelantes. Yo les voy a subir 2 textos. Uno es sobre la clase pasada, o sea, el tema de fisiológico de, bueno, dónde está ubicado el riñón, todo eso así, más profundizado, es un texto muy cortito, y hay otro que tengo del sistema renal angiotensina aldosterona. O sea, no suba nada porque yo se los voy a subir ahora, ¿sí? Esto es a modo de, Ok. como para profundizar el tema. No se los subí antes porque no quería que se mareen y vean un montón de información que no sepan qué ponerme, ¿sí? Ahora que lo entendieron, se lo subo y lo profundizan, ¿sí? Igualmente, si vos lo querés compartir, no hay ningún problema, ojo. Simplemente les aviso que eso es lo que voy a hacer ahora. Les voy a subir esos 2 textos y la grabación esta, ¿ok? ¿Listo? Ok, Bárbaro. perfecto. Bueno, nos vemos el otro sábado. Cualquier cosa me avisan. Y nada, nos estamos comunicando. Vamos a usar el mismo link de Zoom, así que traten de descargarse Zoom, porque Meet se me traba mucho también. ¿Sí? Bueno, nos Bueno, vemos. buenos días, profesora. Nos vemos. Gracias, Buen profe. fin de. Sábado que Adiós. viene. Gracias, Igual. profe.